Hola chicos, bienvenidos a otra clase de plástica. La semana pasada estuvimos viendo qué eran los indicadores espaciales. Vamos a hacer un mini repaso. Los indicadores espaciales eran aquellos recursos que utilizábamos en la composición para generar la sensación de profundidad. ¿Se acuerdan? El primer indicador espacial que vimos la semana pasada fue la superposición, donde vimos diferentes ejemplos con los dibujos animados y entendimos lo que era la bidimensión. En el día de hoy vamos a conocer otro indicador espacial. Seguramente cuando vayamos descubriéndolo nos vamos a dar cuenta que ya lo fueron aplicando en sus composiciones. Este indicador espacial se llama contraste de tamaño. Para el que no sepa, la palabra contraste en plástica es la diferencia muy marcada entre dos elementos. ¿Qué son los elementos? Acá en este ejemplo les voy a dejar cada elemento que compone una misma composición. Tenemos diferentes figuras o elementos, se pueden decir de ambas maneras. Cada elemento o figura va a tener un tamaño diferente. En algunos casos vamos a tener un elemento más pequeño y otro elemento mucho más grande en su comparación. Este elemento más grande va a quedar en un primer plano, si recordamos lo que eran los planos. Aquí en esta diferencia se genera el contraste. Genera rápidamente esa sensación de profundidad que habíamos visto en los indicadores espaciales, que eran y también en la superposición. Le voy a poner un ejemplo. Vamos a ver al autor Quinquela Martín, que ya lo estuvieron viendo anteriormente en el video de Educar. A esta obra de Quinquela Martín la intervine y le quité todo lo que tenía delante. Y voy a jugar un poco con los elementos que puso Quinquela Martín en su obra. Como verán, los elementos que están acá están mucho más chiquitos. Ahora, ¿qué pasa si yo pongo un barco de un tamaño más grande de los que estamos viendo en pantalla? ¿Lo notan? Ahí se generó el contraste. El tamaño del barco que yo acabo de poner es mucho más grande que el tamaño del barco que estaba anteriormente. Rápidamente tenemos la sensación de lo que está más pequeño parece que estuviera en el fondo, alejado, porque el tamaño de su elemento es más pequeño que el que acabo de poner hace un rato. ¿Qué pasa con el elemento pequeño? Simula una sensación de lejanía, algo que está detrás, que está lejano. Pero en realidad el mismo elemento fue pintado, en este caso por el artista Quinquela Martín, de una forma más diminuta. Y, por ejemplo, la figura que está más cerca, Quinquela en este caso lo pintó en unas dimensiones mucho más grandes que el barco que está detrás. Aquí es donde se genera esta sensación de contraste de tamaño. Y de hecho les voy a decir algo. Esta no es la obra original, también es una organización mía que hice en base a la obra de Quinquela Martín. La obra real de Quinquela Martín es esta. También tiene contraste, pero no tiene tanto. Entonces lo que hice fue intervenirla, para que ustedes también vean que cada elemento en una composición puede ser acomodada, depende de la necesidad de ustedes de lo que quieran comunicar. Cuando querramos hacer alguna composición, este contraste de tamaño nos va a servir para resaltar alguna figura dejándola en primer plano. Si queremos hacer que la vista del espectador se dirija a un elemento, podemos utilizar este indicador espacial. Y si lo analizamos bien, también en esto que yo hice con el barco más grande, adelante en primer plano, también utilicé la superposición. ¿Ven cómo los indicadores espaciales están tan naturales en nuestras composiciones? Nuestra idea es ponerle nombre a cada uno y poder hacer más intencional cada obra que queramos hacer a partir de ahora. Así que espero que lo hayan entendido, les mando un saludo grande y nos encontramos en el aula web.